Así que, alguien publicó por aquí detallando el extraño comportamiento de su prometido, lo que me llevó a escribir esta publicación sobre mi prometida. Me estoy acercando al final de mi paciencia. Si es posible, me gustaría cualquier consejo. Todo esto empezó a suceder hace unas semanas. Mi prometida parecía radiantemente feliz, yendo a hacer planes de boda, cuando su estado de ánimo de repente dio un giro de 180 grados. Ese día llegué tarde a casa del trabajo, y cuando llegué, toda la casa estaba a oscuras. Eran las 7 de una tarde de verano, así que la falta de luces no era demasiado molesta. Pero conozco a esta chica, y le encanta tener montones de luces encendidas por todas partes. Discutimos a menudo porque deja la luz de la mesilla encendida de noche, cuando ella está durmiendo. Le da miedo la oscuridad, lo que me parece una cosa adorablemente infantil en ella. Normalmente viene corriendo a saludarme, con un montón de charlas interminables, preguntándome cómo me fue el día, hablándome sobre un bonito bicho que había visto mientras paseaba, y me contaba qué tipo de cosas había hecho por la casa. Pero cuando entré estaba completamente silencioso y quieto. Pensando que podría estar en el piso de arriba, fui a buscarla, solo para encontrarlo vacío. En este punto, tenía más curiosidad que nada, y le envié un mensaje de texto. Oí el tono de mi mensaje en su teléfono, escuchándose dentro de la pared. Al principio, mi mente estaba en blanco, pero luego se me ocurrió que ella estaba, por alguna razón, en la habitación del desván que estaba pegada a nuestro dormitorio. La habitación del desván está en la parte no reformada de la casa, que es una casa de campo de 175 años de antigüedad. El suelo está roto, está lleno de mierda tirada por años de remodelación, y hay un pequeño conjunto de escalones que conduce a un pequeño desván. El desván es un espacio de unos 3 por 3 metros de tablas antiguas y combadas, clavos que sobresalen y láminas de aislamiento. Hay una pequeña habitación que se construyó probablemente en los años 50, y que no es más que un armario. Mide entre 1,5 metros, y solo es lo suficientemente grande para poner una cama. Ahí solo hay ganchos para colgar la ropa, no hay ventanas ni electricidad. Mi prometida, comprensiblemente, piensa que esta habitación es increíblemente espeluznante. Rara vez entra en ella, excepto para tirar chatarra, y almacenar sus suministros de jardín. Así que volví a atravesar la casa para llegar al desván, y la llamé. Ella no respondió, así que subí las viejas escaleras, y me asomé al desván. Allí estaba ella, sentada en el suelo de la pequeña habitación del desván, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos levantados hacia la cara, y sangre chorreando por todas partes. Tuve sentimientos de temor y pánico cuando me apresuré a acercarme a ella. Ella estaba sentada en una cama de cristal, que se estaba convirtiendo lentamente de blanco a rojo. Tenía ríos de sangre corriendo por sus antebrazos, espinillas, rodillas y cara. Conseguí sacarla de ahí con mucho cuidado. Durante todo el tiempo le pregunté qué le pasaba, y qué había sucedido, pero no obtuve ninguna respuesta. Tenía los ojos tan abiertos que prácticamente podía ver el blanco de sus iris. Su rostro estaba mortalmente pálido, pero no podía decir si era por el miedo, o por la falta de sangre. Estaba muerta de frío. Como no quería tentar a la suerte, la llevé al hospital. Por suerte, solo unos pocos cortes se necesitaron para varios puntos de sutura, y ninguno en la cara, pero acabó envuelta en vendas. Aunque en realidad no necesitaba sangre, los médicos le pusieron una vía intravenosa con líquidos, y al final salió de su estado de profundo miedo. Me quedé con ella durante todo el proceso, sabiendo que probablemente se asustaría si estuviera sola. En este punto, ella no parecía percibir su entorno. Así que cuando me miró, y me agarró la mano, supe que estaba algo recuperada. Le pregunté qué había pasado, y solo negó con la cabeza. La verdad es que no se le dan muy bien explicar acontecimientos largos y detallados, pero la interrogué. Al final conseguí extraer algunos detalles. Ella estaba preparando la cena, cuando oyó algo molesto en la habitación del desván. Fue a investigar, y descubrió que una pila de tablas se había caído casi sobre la escalera, así que tuvo que empujarlas hacia arriba. Una vez en el desván, sintió curiosidad por la pequeña habitación del desván, la cual nunca había querido investigar, y entró. Solo estuvo unos minutos rebuscando entre las cosas que había, antes de que algo bloqueara la luz detrás de ella. Ella no podía explicarlo. Empezó a poner excusas, diciendo que no quería hablar de ello, porque estaba asustada. Después de casi 10 minutos de persuadirla, dijo que creía que era un hombre, pero que había entrado en la habitación muy rápido. Él tenía un cristal que no había sido utilizado en la restauración, y cuando ella había retrocedido para defenderse, y posteriormente caerse, él le había roto el cristal encima. Pero aquí está la cosa, ella dijo que no la golpeó realmente. Fue como si el cristal hubiera detonado con la fuerza de una bomba antes de hacerlo.
y el hombre había salido corriendo de la habitación y doblado la esquina, donde ella oyó pasos dando vueltas por su habitación rápidamente. Esto se prolongó durante algún tiempo, antes de que ella me oyera entrar en la casa. Entonces los pasos bajaron a la habitación del desván, y la puerta del desván al exterior se abrió, y se cerró. Pero ella estaba tan asustada que era como si no pudiera moverse. Cuando yo le mandé mi mensaje, ella seguía sin poder moverse. Al final, entendí su situación en el desván. Ella quería gritarme que corriera, que tuviera cuidado, que el hombre seguía por ahí, pero no podía moverse, ni hablar. La saqué de ahí, la llevé al coche, y me dijo que no podía ver ninguna señal de aquel hombre. Quise presentar una denuncia a la policía, pero ella se opuso rotundamente. Al final lo dejé pasar, con la intención de contar el incidente a mi numerosa y bien armada familia. En ese momento no se le ocurrió decirme que no se lo contara a nadie más. Volvimos a casa con la advertencia de las infecciones, el cambio de vendas, etc. Parecía aterrorizada de quedarse dormida, y lloró sin parar en el camino a casa. Cuando estábamos entrando en el camino de entrada, me admitió que no podía explicar nada del hombre. Tal vez solo el cristal le había caído encima, y su mente se había inventado el resto. Estuve de acuerdo en que era una posibilidad, y ella parecía reconfortada con eso. Se quedó dormida en el sofá. Estuve un rato sentado, sin poder dormir. Su buen humor regresó, pero con cierta cautela. Volvió a la planificación de la boda, y yo le dije a mi familia que estuviera pendiente de aquel hombre. Y entonces, casi una semana después del primer incidente, llegué a casa temprano para comer una tarde. La cocina estaba vacía, pero las puertas que daban al desván estaban abiertas. Me acerqué a investigar, y encontré a mi prometida mirando hacia la puerta abierta de la habitación del desván, con un cuchillo largo y de aspecto malvado en la mano. Es pequeña, pero puede mostrar ataques extremos de fuerza cuando está en un ataque de miedo o de ira. La he visto atravesar una rama de arce con un machete. Así que me mantuve a distancia, y le pregunté en voz alta y clara qué estaba haciendo. Ella casi saltó de su piel, extendió la mano, y cerró la puerta de golpe. Dijo que creía haber oído algo en la habitación del desván. Agarré una pistola, la cargué con algunas balas, y subí las escaleras. La pila de vidrios ensangrentados seguía vacía, y quieta. Se oyó un fuerte chasquido al final de la escalera, y me giré inmediatamente. La puerta mosquitera que daba al exterior de la casa, acababa de cerrarse con un chasquido. La contrapuerta de madera estaba abierta, con un gran boquete. Volví a bajar las escaleras para encontrar a mi prometida, pero la vi fuera, junto a la hierba alta del patio, que nos separaba del campo de heno que había junto a nuestra casa. Tenía su cuchillo en alto, y mientras yo la observaba, saltó a la hierba. Sentí que no podía moverme lo suficientemente rápido. Estaba a punto de golpear la puerta, cuando la vocecita de mi prometida sonó detrás de mí. ¿Has encontrado algo? Triste, desaliñada y vendada, se encontraba allí, ansiosa, juntando las manos. Le dije que no iba a salir. Iba a tener mi escopeta en mano, y si recibía alguna visita esa noche, le iba a disparar. Esa noche recibí varias llamadas extrañas. Me llamaron al trabajo, solo para descubrir que la persona que supuestamente me había llamado se había confundido. No habían llamado, y no pasaba nada. Había traído a mi prometida conmigo al trabajo, estaba ansiosa por no estar sola en la casa. En el momento en que entramos en el camino de entrada de la casa, recibí otra llamada telefónica, la misma persona que me llamaba por el mismo motivo, y se puso a gritar. Pero no había ningún ruido de fondo. En mi línea de trabajo, siempre hay desorden, hay suciedad, y es siempre ruidoso. Este tipo sonaba como si estuviera en una habitación tranquila. Colgué el teléfono, y le dije a mi prometida que no era nada. Apagué el teléfono, y nos fuimos a la cama. Me desperté en medio de la noche, cuando mi prometida se movió. Pensé que se estaba levantando de la cama, pero cuando me senté, la vi de pie en la ventana del fondo, mirando fijamente, moviéndose de un lado a otro. Me acerqué a ella, y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que estaba observando al hombre que estaba en el jardín, y que si dejaba de mirarlo, se movería y entraría en la casa. Me asomé, y no pude ver nada. La luz halógena instalada arrojaba luz hasta la carretera. Todo lo que podía ver eran sombras. Me di cuenta de que probablemente era una sonámbula, y que no notaría la diferencia entre estar frente a la ventana y estar en la cama, así que la llevé de vuelta, la acosté, y me pegué a ella. Se durmió inmediatamente, y no volvió a moverse en toda la noche.
Fue un poco perturbador, y cuando me desperté, sentí un pequeño momento de pánico. La sacudí, y como no respondía, la llamé por su nombre y la sacudí más fuerte. Eventualmente se despertó, y emitió unos ruidos molestos, así que la dejé volver a dormirse con un beso. Entonces me fijé en los arañazos de su espalda. No eran tan graves como los cortes que se había hecho antes, pero pude ver que un par de ellos se habían reabierto. De hecho, había pequeños chorros de sangre en la cama, así que la desperté de todos modos. Se asustaría si se despertara en un charco de su propia sangre. La convencí de que bajara, informándole de que se había arañado la espalda, y me dijo con toda naturalidad que no había sido ella, sino el hombre de los ojos locos. ¿Qué demonios?, lo dijo entre dientes, y parecía medio dormida, así que no le di importancia, y la llevé escaleras abajo. Ahora, las escaleras, por la razón que sea, tienen otra puerta de habitación normal unida a ellas en la parte inferior, así que tienes que abrirla antes de llegar hasta abajo. A veces, mi prometida o yo la dejamos completamente abierta, o incluso parcialmente abierta. Y pude ver a alguien en la grieta mirándonos mientras bajábamos. Me solté de mi prometida, y bajé corriendo el resto de la escalera, con la intención de golpear la puerta, y aplastar la cara de la persona, que no habría podido escapar a tiempo. En efecto, sentí un golpe satisfactorio cuando la puerta chocó contra algo sólido, y luego se derritió. Como si la resistencia se desangrara. El rostro que estaba ahí, observándonos desde el otro lado, se convirtió en una figura que pasaba a toda velocidad por delante de la puerta. Un instante después, oí un estruendo en la habitación del desván, y la puerta de la mosquitera se cerró de golpe. De repente, mi prometida pasó llorando por delante de mí, y salió por la puerta principal. No estaba preparado para esto, y perdí la oportunidad de agarrarla cuando pasó. Cuando llegué a la puerta principal, ella ya estaba corriendo hacia un montón de maleza y hierba larga, pero solo estaba a la mitad de camino en el jardín. Le grité, y se detuvo en seco. Salí corriendo, y la alcancé. Se produjo una pelea, y volvimos a entrar. Me enfureció que haya corrido detrás de esta cosa, ella estaba furiosa y arrepentida. Realmente no sabía lo que le había pasado. En este punto, empecé a tener miedo de dejarla sola en la casa, así que la llevé al trabajo conmigo de nuevo. No hablamos de lo que vimos, ni de lo que pasó, lo cual resultó ser algo bueno. Por cierto, perdón por la espera, tenía la última publicación lista para ponerlo, y aparentemente me olvidé de subirlo, o algo así. De hecho, tengo que trabajar, así que perdonen la excesiva espera entre algunas publicaciones. De todos modos, mi historia está a punto de terminar en breve. Volvimos a una hora razonable, y cenamos. Lo único malo fue el abrumador olor a gas. Al principio, temí que la estufa se hubiera quedado encendida, o que hubiera una fuga de gas. Nada de eso. Al final pensamos que era el olor del metano, y que probablemente se había muerto algo en alguna parte. Pasamos el resto de las horas de luz tratando de averiguar dónde estaba, porque el olor parecía esfumarse y luego volver. Finalmente, lo encontramos en la esquina exterior de la cocina, y salimos a investigar. No encontramos ningún animal muerto, pero sí encontramos dos huellas claras de una persona descalza. Tenían forma de pie en la tierra blanda del jardín, justo delante de la ventana. Volvimos a entrar, sin discutirlo realmente, nos aseguramos de que todo estuviera cerrado y seguro. Puse el pestillo de la puerta del desván por primera vez. Es un pestillo de ojo, así que no hay manera de abrirlo desde el desván. Nos fuimos a la cama poco después. Mi prometida cerró la puerta, y movió disimuladamente la basura delante de ella. Esa noche, mi prometida se despertó hablando en sueños, al menos unas 5 veces. Como pueden imaginar, ninguno de los dos durmió bien. Fui al trabajo sintiéndome como una mierda, esta vez solo porque mi prometida insistió en quedarse en casa. Cuando llegué al trabajo había un gran revuelo. Al parecer, mi tío había disparado a un animal muy extraño, aparentemente pensaron que traer a este misterioso animal era probablemente lo mejor. Estaba en la parte trasera de su camión, y por curiosidad, me acerqué a verlo. Parecía una especie de perro mal construido. Sus patas delanteras y su pecho eran notablemente más grandes que sus partes traseras. Sus pies eran cánidos, pero sin pelo, y los dedos tenían un aspecto prensil. Sin embargo, su cara era la peor parte. Hola chicos, perdón por la excesiva espera. Este fin de semana ha sido una puta locura, que espero explicar en breve. Básicamente, he acabado con mi mujer en urgencias de nuevo. Empiezo a estar harto de este hijo de puta.
Pero primero, terminaré de contar lo que pasó hace 2 semanas. Estaba hablando de este perro, era feo como el maldito infierno. Su cara era casi simiesca. Era casi plana, con labios de perro, y una frente de perro. Pero sus fosas nasales eran enormes, y curvadas. Había muerto comiendo algo. Había restos de lo que parecía ser piel en su boca, y sangre en sus dientes. Mi tío dijo que le había disparado mientras intentaba subir a un árbol cerca de su camioneta. Y no tomé una foto de la cosa, gracias a Dios. Además, estaba ocupado y solo me paré a mirarlo antes de seguir con mi trabajo. Hago mi trabajo matutino con normalidad, lo cual es refrescante. No me siento preocupado, y mi prometida no me ha llamado por nada. Siento que voy por delante cuando pienso que veo a alguien agazapado junto a uno de los edificios. Incluso desde donde estoy, puedo ver sus putos ojos enormes mirándome fijamente, con una boca abierta enorme. Cuando lo veo, se agacha detrás del edificio junto al que está, y lo veo correr, encorvado a través de la malla que forma las paredes del edificio. Es muy rápido, casi como un animal. Mantengo la calma. Hago correr la voz al resto de los trabajadores, y ellos juran estar atentos a él. Para entonces, era la hora de comer y me sentía aliviado. Ya me habían jodido bastante el cerebro por un día, y me dirijo a mi camioneta. Una vez allí, cuando estuve a punto de subir a mi camioneta, abrí la puerta, y salió el hedor de la carne podrida y el pelaje mojado. No había nada en mi camioneta que huela lo suficientemente mal como para ser el perro simio al que disparó mi tío, pero es solo el olor. Me imagino que puede ser el lugar donde he aparcado mi camioneta, así que me subí en ella, y me fui. El olor acaba disipándose, pero persiste cuando reduzco la velocidad, o detengo la camioneta. Cuando entro en el camino de entrada a mi casa, es cuando me doy cuenta de lo que está mal. No me había molestado en mirar dentro de la caja de mi camioneta cuando entré. Así que casualmente, para no avisar a mi prometida de que algo iba mal, salgo de mi camioneta y compruebo la parte trasera. Efectivamente, el asqueroso hijo de puta se había metido en mi camioneta, enroscado y retorcido para caber. Antes de que mi prometida pudiera salir a recibirme, volví a mi camioneta, y me dirigí al trabajo, abrí el portón trasero de mi camioneta cuando llegué, y dejé que la cosa cayera sobre el césped. Me sentía excepcionalmente enfadado con quien quiera que hubiera hecho esto, y no había querido discutirlo con nadie. Cuando entré en mi casa, pude oler la comida cocinándose, pero también me di cuenta de que algo iba mal. La cara de mi prometida estaba manchada, y un poco húmeda, lo que significaba que había estado llorando. Admitió que últimamente había estado albergando a un pequeño gato en el exterior, y que le había estado dando de comer restos de comida para gatos que habían dejado las personas que habían vivido en nuestra última casa. Dijo que anoche había escuchado a un gato, presumiblemente su amigo, gritar como si estuviera en una pelea. Y no había venido como solía hacerlo por la mañana. Me hizo pensar en lo del perro simio, y en lo que había visto en sus dientes. Definitivamente, había sido un pelaje blanco y negro, y no se me ocurría nada en la naturaleza con esa combinación. No se lo dije. Me solidaricé con ella, asegurándole que los gatos solo hacen rondas, y que probablemente volvería pronto. No me siento mal por haber mentido. La verdad no habría ayudado en lo más mínimo decirle la verdad. Así que, después de lo del perro, mi vida volvió casi a la normalidad. Hasta este pasado fin de semana. Este viernes estábamos terminando un gran proyecto en el trabajo, cuando recibo un mensaje de un número desconocido, es una foto, y está muy borrosa. Lo borro, y bloqueo el número. El mensaje llegó unas 6 veces más, cada una con una imagen ligeramente diferente. Al final reconozco que es mi patio trasero, visto desde un punto alto. Obviamente, esto es muy inquietante, así que llamo a mi prometida, y le pregunté qué estaba haciendo. Me dice que estaba subiendo una escalera, pintando la entrada del porche trasero, y estaba aterrorizada porque odia las alturas. Le pregunté si me había enviado alguna foto. No, me dijo, ella no podría mandarme un mensaje sin caerse de la escalera. Sin embargo, si quiero una foto de su trabajo, estará encantada de enviármela. Le di el visto bueno, y me envió una foto mientras hablamos. Su trabajo es bueno, pero lo que veo en la foto me hace hervir la sangre. Inmediatamente veo un rostro en la ventana de la entrada, claro como el agua, con los mismos ojos enormes e inquietantes del hombre que había visto una semana antes. Estaba a punto de decirle a mi prometida que baje de la escalera, y se aleje de la casa cuando oigo su grito.
Oigo que el teléfono golpea algo, y luego cae al suelo. Inmediatamente se escucha algo mucho más pesado que el teléfono, y el sonido de la escalera que se desploma. Y luego nada más que el silencio, y el canto apagado de los pájaros. Llamé a mi prometida varias veces, y no obtuve más que silencio. Se había caído y se había roto el cuello, era mi único pensamiento mientras abandonaba el proyecto, subía a mi camioneta, y aceleraba a 80 km por hora mientras volvía a la casa. Desde lo alto de la colina, podía ver el desorden arrugado de mi prometida, y la escalera en el suelo. Ni siquiera me molesté en utilizar el camino de entrada, sino que atravieso el césped para llegar directamente hasta ella. Mi temor disminuye un poco cuando veo que se mueve debajo de la escalera. Ella se levantó, se quitó las cosas de encima, y se sentó agarrándose la cabeza. Había sangre por todas partes. Salí de mi camioneta, y examiné su herida, tenía un corte muy profundo en el cuero cabelludo. Ella me miró, y me preguntó dónde se había metido el hijo de puta, e inmediatamente se desmayó. Corrí a la casa, agarré algunas toallas, le puse una en la cabeza, y llamé a una ambulancia. Llegamos al hospital, donde le pusieron más puntos de sutura. Ella estuvo inconsciente durante casi 13 horas, y cuando ella se despertó, yo ya me había ido a casa para bañarme y cambiarme de ropa. Cuando entré, me alegré de ver que estaba despierta. Lloraba un poco, pero sobre todo porque estaba muy contenta de verme. Se había despertado sola en la habitación. Esta vez, me contó con toda libertad lo que había visto, y lo que había pasado. Dijo que había visto un hombre agazapado como un lagarto en la parte superior de la escalera. Dijo que durante mucho tiempo había escuchado un sonido nauseabundo, como si algo masticara, que venía de arriba. Cuando finalmente levantó la vista, después de hacerse la foto que me mandó, vio al hombre. Ella se asustó, lanzó un grito involuntario, perdió el equilibrio, y se cayó de las escaleras. Cuando se despertó, el hombre ya no estaba, yo estaba allí, y entonces, se desmayó de nuevo. La extraña zona del silencio de México. No se puede negar que en nuestro planeta abundan las maravillas extrañas. Desde las montañas más altas, pasando por los desiertos más desolados, hasta la eterna noche de los abismos en el fondo del mar, hay lugares anómalos repartidos por todo nuestro mundo que han conseguido eludir nuestros esfuerzos por explicarlos, han desafiado nuestra visión de la realidad, y han avivado el fuego de nuestra imaginación durante siglos. En el abrasador e implacable desierto chihuahuense del norte de México, existe uno de esos lugares, una zona misteriosa y errante en la que no penetra ningún tipo de señal de radio y televisión, y que ha sido el punto cero de diversos fenómenos ovni, y de numerosos sucesos inexplicables. Lo que se conoce como la zona del silencio, se encuentra en una zona desértica en la región del Bolsón de Mapimí, en Durango, México, a unos 400 kilómetros al sur del Paso, Texas. Se trata de una zona remota, cuyo asentamiento humano más cercano es el tranquilo pueblo de Ceballos, a unos 40 kilómetros de distancia, en donde se gana la vida a duras penas en este paisaje árido. En tiempos prehistóricos, la zona estuvo bajo un vasto océano, y entre los matorrales se pueden encontrar fósiles y conchas marinas, lo que ha dado al origen de su otro apodo, el Mar de Tetis. Se trata de un lugar desolado y solitario, aparentemente tan árido y extraño como la superficie de algún otro planeta, y a lo largo de los siglos se ha convertido en sinónimo de una amplia gama de fenómenos extraños e inexplicables. Los lugareños sabían que había algo extraño en la zona al menos desde mediados del siglo XIX, cuando los agricultores se quejaban que a veces llovían misteriosamente guijarros calientes del cielo, incluso en días perfectamente despejados. También se decía que algunas de las plantas y animales que vivían aquí mostraban mutaciones y deformidades. También se ha informado durante mucho tiempo de que la zona tiene el efecto de infundir una cierta sensación de profundo malestar, y puede distorsionar las percepciones, o provocar alucinaciones visuales y auditivas. La región es conocida desde hace muchos años como un intenso foco de ovnis. A lo largo de los años, se han acumulado muchos informes de viajeros y ganaderos de la zona que han visto orbes de luz, bolas de fuego retosando en el cielo, atravesando el horizonte. En ocasiones, se dice que estas luces descienden y hacen arder los matorrales. Sin embargo, a pesar de las extrañas historias, esta extraña franja del desierto seguía siendo prácticamente desconocida para el mundo exterior. La zona se hizo pública por primera vez en la década de 1930, cuando un piloto mexicano llamado Francisco
Francisco Sarabia, informó de que la instrumentación de su avión se había estropeado, y su radio había dejado de funcionar durante un vuelo rutinario sobre la región. En la década de 1970, un misil Athena que transportaba contenedores del elemento radiactivo cobalto 57, fue lanzado desde la base de misiles de White Sands, en Nuevo México, y repentina e inexplicablemente dejó de funcionar sobre la zona, y se terminó estrellando. Se informó de que el misil se había desviado repentinamente de su curso, casi como si hubiera sido atraído por una fuerza misteriosa. Unos años más tarde, se informó de que los cohetes propulsores utilizados para el proyecto Apolo, se rompieron, y se estrellaron también en la zona. Un químico orgánico llamado Harry de la Pena, ya había documentado la característica única de la zona, la cual era crear una zona oscura de comunicaciones de radio en 1966, mientras realizaba un estudio fotográfico. Cuando él exploraba con algunos compañeros, se dio cuenta de que los walkie-talkies dejaban de funcionar en la zona, y las radios portátiles mostraban una capacidad dramáticamente disminuida, apenas audible incluso a todo volumen. Más tarde se descubrió que las señales de televisión tampoco penetraban en la zona, y a día de hoy se dice que los televisores no funcionan allí. Por la razón que sea, la zona del silencio parece tener la capacidad de amortiguar severamente todas las señales de televisión, radio, onda corta, microondas o satélite, haciendo que todos los dispositivos que las utilizan sean prácticamente inútiles. Este fenómeno ha sido estudiado por científicos de todo el mundo, pero aún no se ha encontrado una causa definitiva. Se cree que tal vez el efecto se deba a las anomalías magnéticas causadas por la gran cantidad de magnetita del mineral de hierro que hay en la zona, así como a la gran actividad de los meteoritos, que han impregnado el suelo de diversos minerales y menas, que posiblemente podrían crear perturbaciones magnéticas que tienen efecto sobre las ondas de radio. También se han descubierto en los últimos años grandes reservas de uranio en las montañas que dan a la zona, aunque no está claro qué efecto tendría esto en las transmisiones. Una de las cosas más extrañas de la zona del silencio es que tiende a moverse, siendo su ubicación exacta cambiante e impredecible. Las anomalías magnéticas, y la incapacidad de todo tipo de ondas de radio para funcionar allí, están lejos de ser la única extrañeza de la zona del silencio. Desde hace años, la gente que pasa por la región ha contado con todo tipo de extrañezas. Una historia recurrente es la de un trío de extraños de pelo rubio, que se ven ocasionalmente deambulando por el paisaje. Supuestamente, el trío está formado por dos hombres y una mujer, que visten ropas inapropiadas para el entorno del desierto. Los que se han encontrado con ellos dicen que son muy atractivos físicamente, extremadamente educados, y que hablan un español perfecto con un ligero tono musical. Se dice que los forasteros a veces piden agua a los rancheros, pero nunca comida ni nada más. Cuando se les pregunta de dónde vienen, su respuesta típica es responder, de arriba. Se dice que estos seres, sean quienes sean, no son amenazantes, y de hecho, son de naturaleza bastante benévola. Un científico que trabajaba en la estación de investigación de la biosfera del desierto en la zona, informó que se había alejado de las instalaciones, y se había perdido. Fue entonces cuando se le acercó un trío de humanoides altos y rubios, que le guiaron de vuelta a la estación de investigación antes de desaparecer. Curiosamente, la propia biosfera se ha ganado una reputación de misterio. Aunque su objetivo oficial es estudiar la vida en el desierto, a menudo se ha rumoreado que realiza experimentos secretos con animales, investiga el fenómeno ovni, y lleva a cabo investigaciones psíquicas. Un relato extraño relacionado con la biosfera y este extraño trío, proviene del periodista Luis Ramírez Reyes, que visitó la zona en noviembre de 1978, como parte de un equipo de noticias que cubría los misterios de la zona. En aquel momento, su destino era la misteriosa estación de investigación de la biosfera, pero Reyes y su fotógrafo se perdieron en el desierto de camino. Como no llevaban comida ni agua, la gravedad de su situación era evidente. Mientras avanzaban, Reyes vio a un trío de figuras caminando por delante, y le dijo al fotógrafo que conducía, que se detuviera para poder preguntar por la dirección, pero el fotógrafo no vio a nadie, y continuó sin detenerse. Poco después, mucho más adelante, la camioneta volvió a pasar extrañamente por delante del mismo trío, y de nuevo el sorprendido Reyes, le dijo al conductor que se detuviera, pero su acompañante seguía sin ver a nadie. No obstante, ante la súplica de Reyes detuvo el camión. Reyes afirmó haber preguntado al trío si habían visto pasar antes un camión como el suyo, pero dijeron que no. Fue en ese momento cuando Reyes se dio cuenta de que las personas no estaban vestidas ni equipadas en lo absoluto para el duro entorno del desierto, a pesar de que iban a pie en medio de la nada, lejos de cualquier asentamiento.
Cuando les preguntaron dónde estaba la biosfera, los extraños desconocidos se mostraron encantados de ayudarles e indicaron a los periodistas la dirección correcta. Cuando llegaron a la biosfera, informaron al personal del lugar de su encuentro, pero se encontraron con la insistencia de que los profesores de investigación eran las únicas personas en cientos de kilómetros. Entonces, ¿quiénes eran esos desconocidos? Nadie lo sabe. También hay otros informes de seres extraños por allí. Quizá uno de los relatos más conocidos sea el de una pareja llamada Ernesto y Josefina Díaz, que se aventuraron en la zona para recoger fósiles el 13 de octubre de 1975. Mientras rebuscaban entre las rocas, se dieron cuenta de que se avecinaba una tormenta en el horizonte. Conscientes del peligro de inundaciones y tormentas repentinas en la zona, la pareja se apresuró a hacer las maletas y se marchó, pero pronto se vio envuelta en un diluvio. Su nueva camioneta se hundió rápidamente en el barro, y los neumáticos se hundieron rápidamente en el lodo. Mientras la pareja se esforzaba por liberar su vehículo, notaron que dos hombres inusualmente altos con impermeables y gorras amarillas, se acercaban a ellos. Los dos desconocidos indicaron a la pareja que se subieran al coche mientras ellos empujaban. Cuando obedecieron, el camión se liberó pronto del barro, pero cuando Ernesto se bajó para dar las gracias a los hombres, estos no aparecieron por ninguna parte, a pesar de que el terreno era totalmente llano y carecía de lugares donde esconderse. Al parecer, tampoco había huellas de ningún tipo en el barro que demostraran que alguien había estado allí. Otra historia extraña fue relatada por un tal Rubén López, que se dirigía a visitar a un pariente en Ceballos, cuando su motor empezó a tener dificultades y se detuvo. En ese momento observó 5 pequeñas figuras de varios metros de altura al lado de la carretera, que al principio confundió con niños. Al observarlos más de cerca, pudo ver que las figuras llevaban trajes plateados y cascos que se abrían por delante, revelando claramente rostros de adultos en lugar de los niños que había esperado. Las figuras comenzaron a acercarse a la camioneta del cada vez más nervioso López, que aceleró el motor hasta que este volvió a funcionar lo suficiente como para dejar atrás a los extraños seres. En cuanto se perdieron de vista, el camión empezó a funcionar supuestamente con normalidad. La región en la que se encuentra la zona del silencio también sigue siendo un hervidero de avistamientos de ovnis, con muchos relatos de alto nivel realizados aquí. Un avistamiento impresionante tuvo lugar en septiembre de 1976, alrededor de las 8:59 de la noche. Los residentes de la ciudad de Ceballos informaron de un objeto volador realmente inmenso que flotaba en las afueras de la ciudad, y que se estimó que tenía unos sorprendentes 300 metros de longitud. La nave fue descrita como rectangular, y rodeada de luces pulsantes que cambiaban de color de verde a blanco, y a azul. Desde lo más profundo de su interior, una maquinaria desconocida producía un profundo murmullo y zumbido desde sus entrañas. Al parecer, todos los perros de la zona se volvieron locos, aullando y ladrando sin cesar, hasta que el inmenso objeto acabó flotando sobre el paisaje para desaparecer de la vista en dirección a la zona del silencio. La intensa actividad ovni registrada en la zona ha dado lugar a especulaciones que van desde la verosimilitud hasta la marginalidad. Los científicos tienden a atribuir los numerosos avistamientos de ovnis que se producen aquí, al gran número de meteoritos que pasan por la zona. La región de la zona del silencio cuenta con una de las mayores concentraciones de impactos de meteoritos del mundo, con la caída de pequeños meteoritos prácticamente a diario. De hecho, uno de los mayores meteoritos conocidos que ha impactado en la Tierra, se estrelló aquí en un lugar llamado Pueblito de Allende en febrero de 1969. Lo que ahora se conoce como el meteorito de Allende cayó a una velocidad estimada de 16 km por segundo, creando una enorme onda expansiva, y un estruendo que se escuchó a grandes distancias, y que fue uno de los sonidos más fuertes jamás registrados. Los testigos dijeron que el destello producido por el impacto del meteorito era como mirar hacia un foco de luz. En la década de 1950, se estrelló aquí otro extraño meteorito con estructuras cristalinas inusuales que se calcula que tenía unos 13.000 millones de años, mucho más antiguo que nuestro sistema solar, y en la zona se producen constantes caídas de pequeños orbes metálicos que los lugareños llaman guijolas. Por cierto, la presencia de una actividad meteórica tan espectacular puede estar detrás de un misterio arqueológico que se encuentra en la zona. Se han encontrado misteriosas ruinas que no muestran ninguna relación con los pueblos conocidos de la zona, cuya antigüedad se estima en miles de años, y que se cree que sirvieron como algún tipo de observatorio astronómico, quizá relacionado de alguna manera con la intensa actividad meteórica.
Por el momento, nadie conoce el verdadero propósito de este antiguo observatorio. También es posible que las aberraciones magnéticas de la zona tengan la capacidad de provocar potentes alucinaciones, un fenómeno del que llevan mucho tiempo informando tanto los lugareños, como los viajeros. Otras teorías apuntan a los alienígenas, ya que hay quien teoriza que la zona representa una zona de parada para los aliens, o incluso un portal a través del cual viajan los extraterrestres, o los seres interdimensionales. Las anomalías magnéticas como las encontradas en la zona del silencio se han asociado durante mucho tiempo con la actividad ovni, y la teoría de los antiguos astronautas, de los que se dice que son atraídos a estas potentes zonas magnéticas con fines desconocidos. Los que apoyan esta teoría señalan que la zona del silencio de México está cerca del trópico de Cáncer, y se encuentra a lo largo de la misma latitud al sur del paralelo 30 que comparten otros sitios místicos como las pirámides de Egipto, y el Triángulo de las Bermudas. ¿Podría la zona del silencio estar demostrando fenómenos similares a los que se ven con el Triángulo de las Bermudas, u otras zonas misteriosas? Aunque la presencia de naves espaciales extraterrestres y seres de otro mundo no puede ser apoyada por ninguna evidencia, ciertamente parece que algo extraño está sucediendo en la zona del silencio. La zona, con sus aberraciones magnéticas, parece tener la capacidad de atraer cosas hacia ella, tal vez la razón por la que tantos meteoritos y cohetes han descendido aquí, y muy factiblemente, de alguna manera conectados con los diversos otros fenómenos reportados desde allí. A día de hoy, nadie está seguro de lo que ocurre aquí, y los televisores, y los equipos de comunicación siguen sin funcionar correctamente cuando se ven atrapados en la zona itinerante, y siempre cambiante. ¿Qué es lo que impregna este trozo de desierto mexicano con sus extrañas rarezas? ¿Tiene algo que ver con antiguos alienígenas, portales interdimensionales y viajeros de otros mundos, o se trata simplemente de una curiosidad inexplicable del mundo natural, quizá mezclada con una buena dosis de folclore e imaginación hiperactiva? Al parecer, esta remota y abrasadora tierra de calor brutal, matorrales, y tierra reseca, parece ser un lugar que encierra misterios que siguen sin resolver, y quizás nunca se resuelvan. Aleister Crowley fue uno de los ocultistas más importantes de su época, y quizás también de nuestros tiempos modernos. Autodenominado como la Bestia 666, él hizo todo lo posible por estar a la altura con su sensacionalismo y autopromoción. Escribió varios libros de texto sobre magia ceremonial, la mayoría de los cuales se siguen imprimiendo hoy en día. También fundó y dirigió varias fraternidades ocultistas. En resumen, ejerció una importante influencia en los círculos ocultistas que ha seguido creciendo de forma espectacular, incluso después de su muerte en 1947. Entre los meses de enero y marzo de 1918, Crowley comenzó una serie de trabajos mágicos denominados como Trabajos de Amalantrá, en habitaciones amuebladas de Central Park West, en la ciudad de Nueva York. Se realizaban a través de la magia sexual y ceremonial, con la intención de invocar ciertas inteligencias a la manifestación física. En realidad, los trabajos se manifestaban típicamente como una serie de visiones y comunicaciones, recibidas a través de la mediumnidad de su socia, Rodi Minor. Sea como fuere, al menos una de estas inteligencias fue llevada a la manifestación física, a través del portal mágico que crearon. Un portal, en este contexto, es una rotura creada mágicamente en el tejido del tiempo y el espacio. La entidad que atravesó es la que aparece ahora mismo en la pantalla. Crowley sostenía que la imagen era en realidad un retrato, y estaba sacada de la vida real. Esta entidad se llamaba a sí misma Lam, o al menos así la llamaba Crowley. En cualquier caso, él la consideraba de origen interdimensional, que era el término entonces para referirse a los extraterrestres. Crowley incluyó el retrato de Lam en su exposición de almas muertas celebrada en Greenwich Village, Nueva York, en 1919. Debajo de la imagen aparecía la siguiente inscripción: Lam es la palabra tibetana para camino o senda, y Lama es el que va, el título específico de los dioses de Egipto, el caminante de la senda, en la fraseología budista. Su valor numérico es el 71, el número de este libro. Aparte de esto, no existe ningún otro comentario de Crowley sobre el tema de Lam, salvo el material publicado por discípulos como Kenneth Grant. Curiosamente, Crowley regaló el dibujo de Lam a Kenneth Grant en 1945.
Desde la época de Crowley, varios grupos e individuos ocultistas que siguen sus pasos, han afirmado haber contactado intencionalmente y exitosamente con Lam. En particular, Michael Bertiaux en la década de 1960, seguido por un grupo de iniciados de la Otto en la década de 1970. La Otto es el Ordo Templi Orientis, una orden mágica dirigida por Crowley. Estos individuos consideran que Lam es una entidad transmundana o extraterrestre, y afirmaron tener un éxito notable en sus invocaciones, si es que se les puede creer. A raíz del éxito de estos contactos, el interés en los círculos ocultistas, especialmente por los seguidores de Crowley, cobró considerable fuerza. En 1987, Kenneth Grant, el sucesor generalmente reconocido de Crowley, llegó a formalizar los trabajos de Lam, en algo llamado el culto de Lam. Lam se considera una clase de entidad, más que un ser individual. Cuando uno invoca a Lam, está invocando a una entidad de ese tipo, más que a un ser en específico. Para los ocultistas que operan en la línea de la Otto, la idea es invocar a estas entidades Lam, a través de portales mágicos hacia la manifestación física en el planeta Tierra. La razón por la que esto es deseable no siempre se establece con tanta claridad. A menudo parece que dentro de los círculos de los seguidores de Crowley, la regla de trabajo es a menudo: si Crowley lo hizo, yo también quiero hacerlo. Michael Bertiaux, un contactador e invocador de Lam notable, consideraba a Lam como el florecimiento subterráneo de la gnosis luciferiana. Teniendo en cuenta que gnosis significa un conocimiento intuitivo, esto significaría que conocer a Lam es conocer un brote desde el inconsciente de un conocimiento interno de Lucifer. Desde la perspectiva ocultista, es importante tener en cuenta que los ocultistas, al menos, no ven necesariamente a Lucifer como el diablo, sino como un portador de luz que cayó a la tierra. Bertiaux decía que Lam es el modo natural de la evolución humana en el presente eón, indicando que para él y sus seguidores esta gnosis luciferiana es el camino apropiado del crecimiento espiritual humano en este momento. Crowley llamó al cultivo intencional del crecimiento espiritual, la gran obra. Y la gran obra para Crowley, implicaba precisamente el establecimiento de contacto con inteligencias no humanas. Inteligencias tales como Lam. Utilizando el lenguaje de la época de Crowley, ciertas inteligencias no humanas como Lam, eran lo que hoy llamaríamos extraterrestres, o alienígenas. En los círculos ocultistas se admite generalmente que Crowley abrió intencionadamente un portal de entrada a través de un ritual mágico en los trabajos de Amalantrá, que permitió a entidades como Lam y otras similares un pasaje hacia el mundo terrestre. La grieta entre los espacios de las estrellas, creada por los trabajos de Amalantrá, creó una puerta a través de la cual Lam y otras influencias extracósmicas podían entrar en el universo conocido, y más particularmente, en nuestro mundo material. Según los ocultistas implicados en estas cosas, el portal se ha ampliado desde entonces. Según los ocultistas, el portal fue ampliado por el fundador del laboratorio de propulsión a chorro y científico del combustible para cohetes llamado Jack Parsons, y el fundador de la cienciología, Ronald Hubbard, en 1946, facilitando, según se dice, un monumental cambio de paradigma en la conciencia humana. Este trabajo mágico se llamó el trabajo de Babilonia, y al igual que el trabajo de Amalantrá, en el que se basó su ritual, se basó en la magia sexual ceremonial. Juntos, se esforzaron por encarnar un aspecto físico de Babilonia, la mujer escarlata del libro de las revelaciones. Creían que Babilonia era el heraldo de la nueva era de Horus, y que el Apocalipsis era la interpretación comprensiblemente negativa de los de la agonizante era de Osiris. Lo esencial era que Parsons deseaba tomar el espíritu de Babilonia, la ramera de Babilonia, e invertirlo en un ser humano. La idea era crear un niño en el mundo espiritual, y luego llamar al bebé espiritual, y dirigirlo a un vientre humano. Cuando naciera, este niño encarnaría las fuerzas de Babilonia, lo que consideraban algo bueno. Los ritos se realizaron debidamente, tal como estaba escrito, del 4 al 15 de enero de ese año. No se sabe si de ellos salió un niño espiritual. Lo que sí se sabe es que el portal mágico creado por Crowley, y que originalmente dejaba entrar a Lam en el mundo terrenal, fue restablecido con considerable intensidad por Parsons y Hubbard. De los diarios de los participantes también se desprende que no eran tan expertos como Crowley en el cierre de portales. Lo que parecían haber logrado era la ampliación y el desgarro drásticos de un portal mágico existente, y el posterior no cierre del mismo. Tal vez la rasgadura que crearon no era posible cerrarla. En cualquier caso, la era moderna de los ovnis comenzó exactamente un año y medio después, el 24 de junio de 1947, con el avistamiento de Kenneth Arnold sobre las montañas Cascadas en el estado de Washington.
Los alienígenas grises, criaturas maniquíes de cuerpo delgado, cabeza grande y ojos oscuros, son principalmente un fenómeno estadounidense. Y es interesante observar que todos los trabajos de Lam se hicieron en Estados Unidos. Los informes de estas entidades asociadas a los ovnis se volvieron frecuentes en los años 80 y se dieron a conocer con el libro Comunión, de Whiteley Strieber. Los grises son extrañamente similares a Lam, con la excepción de que Lam no tiene los grandes ojos insectoides característicos de los aliens grises. Sin embargo, hay variaciones de estos pequeños seres que se parecen mucho a Lam. Por ejemplo, la imagen de esta entidad es un dibujo de una variación comúnmente vista en la década de 1980. En lugar de ser gris, el tono de su piel es blanco arcilla, y sus rasgos faciales son diferentes. De hecho, el parecido con el dibujo realizado por Crowley es prácticamente exacto. Además, y quizás lo más significativo, es que Kenneth Grant, el jefe de la actual OTO, afirmó que Lam es un gran antiguo cuyo arquetipo es reconocible en los relatos de los ocupantes de ovnis. De esta declaración oficial, parece deducirse que los actuales invocadores de Lam tienen absolutamente claro que Lam y los alienígenas grises son lo mismo. Basándose en toda esta información, podría construirse una teoría según la cual no solo los Lam son extraterrestres grises, sino que la llegada de los extraterrestres grises a la cultura ovni americana fue facilitada únicamente por los trabajos mágicos de Aleister Crowley y de sus discípulos posteriores que trabajaron siguiendo sus pasos. Hoy en día existen grupos oficiales de la OTO, como el culto de Lam, que se dedican a invocar a las entidades Lam en el mundo terrestre. Según su literatura, no solo el contacto con entidades no humanas es un componente integral del crecimiento espiritual, sino que la conciencia Lam, de la genosis luciferiana, es el modo natural de la evolución humana en el presente eón. Por lo tanto, estas entidades gris alienígenas /Lam, se consideran dignas de ser invocadas en el mundo terrestre en nombre de los intereses de la evolución de la humanidad. También se podría teorizar que el portal mágico que Crowley creó en sus trabajos de Amalantrá hizo pasar al primero de estos seres. Sin embargo, el portal construido fue debidamente cerrado. Por el contrario, cuando Parsons y Hubbard realizaron sus trabajos de Babilonia, los cuales tenían una construcción similar, que implicaban la apertura del mismo portal, tal vez rasgaron el portal más allá de la capacidad de ser reparado y cerrado, o tal vez se amplió más allá de su capacidad de cerrarlo. En cualquiera de los casos, el portal supuestamente ha permanecido abierto desde entonces para que todo tipo de entidades interdimensionales puedan entrar en el mundo terrestre a voluntad. El trabajo de Parsons y Hubbard abrió efectivamente el mundo a la situación moderna de las entidades ovni. Y basándose en el constructo de la genosis luciferiana, los ocultistas de la OTO han continuado atrayendo a más entidades interdimensionales, a través de este portal rasgado, o incerrable. Por supuesto, la declaración de Kenneth Grant señalada anteriormente, Lam es un gran antiguo cuyo arquetipo es reconocible en los relatos de los ocupantes de ovnis, es la prueba final de que los ocultistas seguidores de Crowley creen plenamente que están invocando realmente a los alienígenas grises en el mundo terrestre. El célebre autor e investigador de ovnis, John Keel, consideraba que gran parte de las situaciones paranormales que investigaba, como el Mothman, se debían en su origen a algún tipo de actividad de ocultismo. Y parece que tenía algo de razón. Curiosamente, parte del ritual para invocar a Lam o a las entidades Lams es comenzar meditando en los ojos del retrato de Lam, hecho por Crowley. Citando a Kenneth Grant. Mirar a los ojos de esta entidad es invitar a un contacto potente. Uno siente una sensación inmediata de ligereza, de ingravidez, y luego una sensación de caída, como ser absorbido por un vórtice. ¿Les resulta familiar? Es bien sabido entre los investigadores de ovnis que los ojos de los alienígenas grises tienen un poderoso efecto sobre el testigo. Los testigos suelen sentir que son succionados por sus ojos. También invocan profundos sentimientos de miedo. Grant continúa con las instrucciones. Los ojos se agrandarán y succionarán su conciencia hasta que surja una sensación de estar dentro de la cabeza de las entidades. De nuevo, esto se presenta como algo bueno. En cualquier caso, la primera puerta de la conciencia es obviamente a través de los ojos. Y por lo tanto, quien medite sobre los ojos de un retrato de tal entidad, comenzará efectivamente el proceso de abrir un portal dentro de sí mismo hacia la entidad. En otras palabras, no hace falta ser un ocultista entrenado para levantar el infierno en uno mismo, que es también uno de los argumentos de John Keel. En conclusión, los alienígenas grises son entidades Lams, y fueron contactados por primera vez a través de un ritual mágico por Aleister Crowley. Otros rituales mágicos similares crearon una situación en la que se estableció el acceso directo de estas entidades al mundo terrestre.
Ciertos grupos y personas creen que esto es beneficioso para la humanidad, y continúan atrayendo a estos seres a nuestro mundo terrestre, mediante rituales mágicos a través del punto de acceso original. No importa realmente si estos seres y poderes son objetivamente reales, o no. Lo que es significativo, y pertinente aquí es que muchos miembros de la comunidad ocultista, en específico los seguidores de Crowley, sí creen que estos seres y poderes son reales, y se rigen por ello. Ellos dedican un tiempo considerable a intentar comunicarse con estas entidades, e invocarlos. Ellos creen que es en beneficio de todos nosotros, aunque si esto se conociera de forma general, creo que sería un punto de considerable debate.